Entonces, vamos a comenzar hoy con el problema de la conciencia. Y entonces, una manera de aproximarse a este problema es justamente intentando dar una definición de qué es la conciencia. Y esto de definir la conciencia forma parte del problema de la conciencia. ¿Qué es exactamente la conciencia? ¿Cómo podemos definir la conciencia? Cuando preguntamos qué es la conciencia, nos estamos preguntando, esto es una pregunta filosófica, pero filosófica en el sentido en el que es una pregunta ontológica, como cuando nos preguntamos por la mente, ¿qué tipo de cosa es la mente si es que es cosa alguna? Lo mismo sucede con la conciencia. Entonces, ¿qué es la conciencia si es que es algo? Entonces, vamos a ver como cuáles son algunas aproximaciones o cuáles son los intentos por eh, definir esto de la conciencia, o al menos haciéndolo por una parte a partir de nuestras intuiciones, por otra parte como apelando a esta experiencia subjetiva que es muy personal, que parece que es muy inmediata, esta que Descartes nos decía, es que no hay nada más inmediato para nosotros que la conciencia de que estamos pensando, ¿sí? Veremos estas dos versiones de la conciencia fenoménica y la conciencia de acceso, pero veremos así como muy someramente, al menos nominalmente, como algunas otras concepciones de la conciencia. Y hoy nos vamos a concentrar particularmente en el argumento de la experiencia subjetiva, a partir del artículo de Nagel, What is it like to be a bat? Que se siente ser un murciélago. Entonces vamos a ver exactamente como cuál es el argumento, cuál es la intuición que quiere dispararnos Nagel, como a partir de que consigamos o que logre generar esta intuición en nosotros, cómo podríamos argumentar en contra de las teorías materialistas en cualquiera de sus versiones. Y hoy vamos a analizar, digamos, como ese argumento. Si nos da tiempo, comenzaremos a ver el argumento epistémico, ¿sí? Tenemos como el argumento de la experiencia subjetiva, el argumento epistémico, también en contra de las teorías materialistas de tanto de la mente como de la conciencia. Y la idea es que abordemos el artículo de Frank Jackson, Lo que María no sabía, como justamente también para ver como cuál es el experimento, cómo el experimento mental nos permite generar una intuición y cómo a partir de esa intuición podríamos hacerle sentido a las objeciones que presenta Jackson desde una perspectiva epistemológica al problema, tanto de la mente como de la conciencia, desde la perspectiva de las teorías eliminativistas. Insisto, creo que quisiera que hoy llegáramos al menos a cubrir Nagel y que la siguiente sesión nos concentráramos en Jackson. Entonces, comencemos. Entonces, ¿qué es la conciencia? Esto creo que debí haberles preguntado a ustedes, pero una cuestión que sucede con la conciencia, con el problema de la conciencia, es que más que tener una definición, y aquí pensamos definición en términos de condiciones necesarias y suficientes, es decir, es necesario que sucedan X, Y, Z condiciones para que algo sea un estado consciente, o es suficiente que haya unas condiciones A, B y C que una vez ser satisfechas, eso pueda definir a la conciencia. Entonces, más que tener una definición en términos de condiciones necesarias y suficientes, de qué es la conciencia, digamos que más bien lo que se tiene es una especie de caracterización de al menos dos tipos o rasgos de la conciencia, y se toma a esa conciencia como una de las características de lo mental. Es decir, cuando nosotros pensábamos en términos, digamos, como cartesianos, cuando pensamos cuál era una de esas cosas que eran como las características o lo esencial de lo mental, Descartes nos decía lo esencial a lo mental es el pensamiento, ¿sí? De ahí su célebre frase, pienso, luego existo. Sin embargo, no solamente el pensamiento, sino un tipo de pensamiento muy particular, el pensamiento del que soy consciente, el pensamiento del que yo me puedo dar cuenta de que estoy pensando, ¿sí? Recordemos que en las meditaciones metafísicas, cuando Descartes comienza como su exploración a partir de la duda metódica, preguntándose de qué tipo de cosas puede dudar, llega un punto en el que Descartes se da cuenta
de que puede dudar de cualquier contenido, digamos, de cualquiera de sus estados mentales, puede dudar del contenido de sus creencias, puede dudar del contenido de sus deseos, puede dudar del contenido de sus intenciones, puede dudar de todo, pero se percata de que hay algo de lo que no puede dudar y es que de hecho está dudando. Cuando se percata de que está dudando, ese percatarse es esta característica, digamos, de la conciencia, de ser consciente de que estoy pensando. Esto genera muchos problemas, los vimos solo muy por encima y es, ok, si el pensamiento, la esencia del pensamiento es la conciencia y el pensamiento es a su vez la esencia de la mente, digamos que por transitividad, una de las características de la mente o esencia de la mente es la conciencia. Pero esto generaba problemas tales como, bueno, pero entonces yo dejo de tener mente cuando dejo de pensar. Pensemos escenarios en los que, digamos, dejamos de pensar. Entonces, tal vez dejamos de pensar cuando, y ojo, cuando pensar es ser consciente de que estamos pensando. Cuando yo estoy durmiendo, parece que no estoy pensando en el sentido de no estoy consciente de que estoy pensando. Parece que cuando estoy en coma o en un estado, digamos, vegetativo, eh, yo puedo estar teniendo actividad cerebral, pero yo no estoy siendo consciente de que estoy pensando, o al menos no hay reportes por parte de los pacientes que están en estos estados de que de hecho están pensando. Entonces, escenarios de este tipo llevarían a Descartes a sostener que esas personas no tienen mente. Pero sería extraño pensar que yo dejo de tener mente cuando duermo, que yo dejo de tener mente cuando estoy en coma, cuando yo estoy bajo la anestesia por una cirugía, ¿sí? Entonces, qué sé yo, me van a sacar el apéndice, me someten a anestesia general y entonces dejo de tener mente. Pues parece que no, parece que este no es el caso, ¿sí? Entonces, aquí aparece entonces esta cuestión de la conciencia como un rasgo fundamental de lo mental. Entonces, se piensa, o al menos de manera como muy gruesa, que hay al menos dos tipos de conciencia o al menos dos rasgos de esa conciencia. Uno es la conciencia fenomenológica o fenoménica, que tiene que ver con este percatarse subjetivo, con mi propia experiencia de cómo cuando yo me doy cuenta de que estoy en cierto estado, ¿sí? Cómo es sentirse o cómo es ser de cierta manera. Entonces, insisto, podríamos describir a nivel físico cómo se siente o qué es lo que sucede en el cuerpo cuando hay sed y se puede describir el placer que se siente al saciar esa sed a tomar agua, por ejemplo. Pero, ¿cómo es para nosotros esta sensación que nos lleva a tomar algo y decir, ah, ese parece que es justamente este percatarse de que estoy en una sensación placentera, que se siente rico y que no sabemos exactamente cómo es que se podría explicar esto simplemente en términos fenoménicos, pero en principio lo que quisiera es como que ustedes estén pensando si es el caso de que ustedes mismos, Emiliano e Iván, experimentan algo como esto que caracterizamos como conciencia fenoménica, como este percatarse de que estamos de cierta manera, ¿sí? ¿Podría, Podría, sí, adelante. perdón, Erika, podría la conciencia fenoménica ser como un símil de, pues tal cual, la autoconciencia o los pensamientos de segundo orden? Sí, de hecho hay como teorías de la conciencia que son como las higher order thoughts, como la HOT, la teoría de orden superior de la conciencia, que te dice que para que tú tengas conciencia, creo que vamos a mencionar algo sobre eso en algún punto, justo cuando estemos viendo, digamos, después de Nagel, como teorías más recientes acerca de la conciencia. Y justamente parece que hay como distintos niveles de conciencia y entonces puede ser que, no sé, otro tipo de organismos, por ejemplo, experimenten o tengan sensaciones placenteras, ¿sí? Y entonces parece que no basta tener una sensación placentera. Con tener conciencia fenoménica es, entre otras cosas, darse cuenta de que de hecho se está teniendo esta experiencia placentera. No basta con tener la sensación placentera, ¿sí? Se necesita además percatarse, darse cuenta de que estamos en ese estado de placer o en ese estado de dolor,
¿sí? Entonces, justo en este sentido es que uno podría decir que podría estarse como la conciencia presentándose como un fenómeno de segundo orden y que justamente tiene que ver que esta conciencia es así, conciencia acerca de algo y A ese diferencia, algo es un estado placentero. Ah, dime. sí, a diferencia, por ejemplo, de los animales, ¿no? Que ellos pues no se dan cuenta de que están sintiendo dolor, no se dan cuenta de que están sintiendo placer, no se dan cuenta de que tienen hambre, simplemente actúan por instintos. O sea, podría tener su sentido. Mira, puede tener como ese sentido. eh, y es interesante porque justamente cuando hablamos, no me quiero desviar como mucho hacia allá, pero lo veremos. O sea, había un creo que la última sesión de esta clase tiene que ver con conciencia e inteligencia artificial. Y ya no me acuerdo si introduje un módulo sobre conciencia en otros organismos, como en animales. Y entonces justo hay un debate bastante fuerte acerca de si de hecho los animales experimentan conciencia. Los animales, claro que se dan cuenta de que sienten dolor, ¿sí? Y esto de, es que lo hacen por instinto, es como, ¿en qué sentido entonces nosotros lo tendríamos distinto? Ese instinto, si cuando nos quemamos, lo que hacemos por reflejo es quitar la mano, por ejemplo, ¿sí? O cuando tenemos dolor, que lo que hacemos es, digamos, como intentar cuidar la zona donde sentimos dolor. Parece que esto es una cosa que también hacen los animales. Las teorías de orden superior aparecen, entre otras cosas, para intentar explicar este tipo de fenómenos, así un poco como tú mencionas, y es si bien los animales pueden estar en estos estados de dolor y esos estados se sienten de cierta manera, como agudos, incómodos, ¿sí? Esto les lleva, por ejemplo, a los animalitos a, no sé, yo pienso como en los animales de compañía, pero no solamente animales de compañía, so, ahorita se me viene a la mente porque se me vino a la mente. Pero, no sé, pensemos como en mamíferos superiores, como algunos monos, monobos, chimpancés, que justamente cuando están teniendo experiencias de dolor parecen manifestarlo de la manera en la que nosotros lo manifestamos, entonces parece que se cuidan, por ejemplo, de lastimarse la zona, ¿sí? Entonces, digamos que cojear es una manera de protegerse del dolor, cubrir la zona herida es una manera de protegerse del dolor, y entonces parece que cojear y protegerse se podría explicar como que ese organismo está detectando que tiene dolor, ese dolor se siente de cierta manera, y entonces está evitando, digamos, como hacerse daño. Las teorías de orden superior justamente intentan dar cuenta de que, insisto, por esta y otras razones, que es poco probable que los animales o cierto tipo de animales no humanos experimenten conciencia de orden superior, es decir, que tengan como este estado de segundo orden en el que no solamente tienen un estado que se siente de cierta manera, como este percatarse subjetivo, es decir, que no solamente tienen conciencia fenoménica, sino que tienen un estado de orden superior, que es un estado acerca de este estado. ¿Sí? Entonces, claro que para los animales, eh, digamos, animales no humanos, estar en un estado de placer se siente como en un estado de placer, ¿sí? Y están experimentando placer. Pero parece, insisto, que todavía no se sabe si de hecho pueden tener esta conciencia de orden superior que les dice, estoy en un estado de placer que se siente de esta manera para mí. Esto es un poco tramposo porque, claro, es el lenguaje que nosotros utilizamos para describir esta experiencia, pero el punto es, no es si tienen o no el lenguaje para describir esto, es si son capaces de generar este estado mental de segundo orden, como una representación con un contenido intencional acerca de un estado consciente. ¿Sí? ¿Esto te dice algo? Sí, 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 100%. Lo único ahí es que pues jamás vamos a poder saberlo, ¿no? O sea, si un animal realmente tiene esta conciencia de orden superior o incluso si una inteligencia artificial en algún momento desarrolla una conciencia que, bueno, independientemente, yo por ejemplo no creo que eso se pueda, pero incluso aunque sí se pudiera, pues ¿cómo vamos a saberlo?